Ya muchachos, vamos a resolver el proyecto de controlador y contexto. Está basado en el demo que está publicado. Y lo que tenemos que realizar es una aplicación que incluya todos estos elementos, que incluya una vista para poder mostrar elementos y agregar, que incluya un controlador, un contexto, perdón, que va a ser donde vamos a almacenar la información, modelo que va a ser una clase que es la que vamos a trabajar, y el controlador que va a ser el encargado de agregar más información al sistema. Entonces creamos un proyecto, Java Web Application. Demo completo. Nos aseguramos que esté el servidor Glassfish. Estos están con la versión 5, me parece que está el demo. Y el nombre que va a tener. No agregamos ningún framework. Y finalizamos. Entonces, si nosotros ejecutamos esta aplicación, nos debería aparecer el Hola Mundo. Entonces ahí tenemos el proyecto sin nada, obviamente, corriendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es modificar esto. Y vamos a hacer una lista de contactos, una agenda. Entonces para la agenda lo que necesitamos es poder listar los elementos. Entonces lo vamos a agregar en un link. Mostrar contacto. Administrar contacto. Y lo vamos a llamar a admin contactos.view. Entonces ese va a ser el link que nosotros vamos a utilizar para trabajar con la agenda. Obviamente no está hecho, por lo tanto nos va a salir error 404 por el momento. Voy a corregir ese H2. Ahí sí. Entonces ahora tenemos esta vista que va a ser el administrador de contactos. Vamos a agregar un servlet. Tenemos que agregar tres tipos de elementos diferentes. La clase contacto, que va a ser los datos, que va a ser una clase Java. El servlet, que va a ser el listado, que va a ser el administrador, que va a ser un tipo servlet. Y el contexto, que va a ser un web listener. Entonces vamos a partir con la clase Java y le vamos a poner contacto. Vamos a setear los atributos y va a tener un nombre y va a tener un fono y un email. Vamos a setearlo con esos tres datos. Vamos a generar el constructor y los get y los set. Entonces la clase contacto es una clase básica que lo único que tiene son los datos que nosotros queremos almacenar. Ahora esta clase debería estar en un package model. Yo cuando la creé no le puse package. Entonces creamos un nuevo package. Le ponemos model y movemos la clase aplicando refactor. Con eso nos va a quedar en el package que corresponde. Una vez que tenemos la clase de contactos, tenemos que hacer el servlet para que nos muestre los contactos. Y también tenemos que hacer el contexto para poder almacenar los contactos ahí. Por lo tanto, vamos a agregar
un elemento nuevo. Y de los tipos de datos vamos a agregar un Web Application Listener. Ese va a ser el contexto. Le vamos a poner un nombre. Contacto Servlet Listener. Le vamos a poner un package. Normalmente un package que se llama útil o web. Y tenemos que asegurarnos de que esté seleccionado el Context Listener. Y acá tenemos dos métodos. El inicializar y el destruir. El que nos interesa a nosotros es el inicializar. Por lo tanto, acá es donde vamos a incluir nuestro contexto. Y el tipo es un servlet context. Le vamos a llamar contexto. Igual a la variable que viene acá, sce.getServletContext. La primera vez nos va a aparecer como que esa clase no existe, por lo tanto para agregarla tenemos que hacer el import. Así que podemos ir a fuentes, fix import y va a agregar las importaciones automáticamente. Entonces ahí tenemos creado el contexto. Ahora tenemos que crear el listado de los contactos. Entonces vamos a crear una lista. Le vamos a llamar lista de contactos. Va a ser un linked list. Nuevamente tenemos que hacer fix import para agregar eso. Tenemos la lista de contactos y tenemos que agregar los contactos. Lista contactos.add new contacto y el contacto tiene, también tenemos que agregar el contacto, tiene nombre, contacto 1, tiene fono, 2, 3 y tiene mail. Y voy a agregar 4 contactos. Entonces tenemos 4 contactos agregados por defecto a la lista de contactos. Ahora lo estamos agregando en duro, digamos en el mismo código. Más adelante vamos a sacar esos contactos desde la base de datos. Y una vez que tenemos la lista de contactos ya cargada, tenemos que guardarla en el contexto. Entonces usamos el contexto.setAtributo y le damos un nombre. Normalmente es el mismo nombre del objeto. Lista contactos, lista contactos. Entonces ahí tenemos la lista de contactos guardada en el contexto. Entonces esa es la pega del Web Listener. Crear la lista, cargarla con elementos y guardarla en memoria. Una vez que tenemos ese, podemos ahora crear un servlet que va a ser el que me va a mostrar la lista por pantalla. Entonces le vamos a llamar, este se llamaba administrar contactos. Administrar contactos. Y el package va a ser el view. Administrar contactos, el link lo voy a dejar así, de ahí lo vamos a cambiar para aprovechar de revisar dónde se cambia. Entonces tengo este servlet y le voy a sacar los comentarios para agregarle administrar contactos. Si yo lo ejecuto, me va a seguir saliendo el error porque yo lo estoy llamando con ese nombre, admin contactos.view. Entonces ese nombre es el que yo tengo que usar para mi patrón. Entonces, como no lo agregué cuando creé el servlet, lo puedo modificar en el web.xml. Entonces nosotros editamos el web.xml, nos vamos acá arriba donde dice servlet
y acá nos van a aparecer todos los servlets que tenemos, que en este caso es uno solo. Entonces acá voy a URL pattern y ahí le agregamos el patrón que nosotros queremos usar. admincontactos.view. Si nos fijamos, no aparece la opción de guardar hasta que yo salgo de acá, del servlet. Cuando yo lo cierro, recién se habilita. Entonces tienen que asegurarse de salir de ahí o moverse acá para que se habilite el botón guardar y ahí recién van a guardar los cambios. Entonces ahora nos debería mostrar ya el... Vamos sobre un slash en el link. En el index, ese está de más. Ahí tenemos el administrar contacto. Tenemos que hacer que nos muestre los contactos primero. Entonces, estamos en administrar contactos. Vamos a agregar un botón para volver. Y ahí tenemos la navegabilidad entre el agente de contacto y el administrar contacto. Entonces lo primero que debemos hacer acá es poder mostrar los contactos. Y para mostrar los contactos, lo que tenemos que hacer es obtener primero los contactos que están guardados en el contexto. Entonces generamos servlet context. Le vamos a llamar contexto. Y lo invocamos. Y para invocarlo hay que usar el método getServletContext. Nuevamente nos va a salir un error que no existe la clase. Tenemos que hacer el fix import. En Windows creo que es Control Shift e I. Es bueno que se aprendan ese acceso directo porque se ocupa harto y con teclado mucho más rápido. Entonces tenemos el contexto y ahora del contexto tenemos que sacar nuestra lista, que va a ser lista contacto. Es igual a contexto punto, recién usamos el set atributo, ahora usamos el get atributo. Y tenemos que asegurarnos de que sea el mismo nombre que usamos acá, lista contactos, lista contactos. Ahora, acá yo estoy sacando una lista de contactos. Lo primero me dice que no existe la clase list, por lo tanto nuevamente tengo que hacer fix import. Y segundo, cuando yo saco el objeto de la lista, tengo que decirle de qué tipo va a ser. Por lo tanto tengo que hacer el casting y decirle que va a ser un linked list. Entonces del contexto saco una lista, le digo que es un tipo de linked list y lo guardo en mi clase, en mi objeto que se va a llamar lista contacto. Ahí tengo la lista. Y una vez que tengo la lista tenemos que mostrarla por pantalla. Por lo tanto, para mostrarla vamos a usar un iterador. Iterator, le vamos a llamar items, igual a lista contactos punto iterador. Fix import para que agregue el iterador. Y después lo recorremos. Mientras item.hasNext, mientras tenga más elementos, lo que hacemos es sacar un elemento de la lista. Y los elementos son de tipo contacto. Lo vamos a llamar C. Es items.next. Al igual que arriba, tenemos que castear el elemento y decirle que va a ser de tipo contacto. Entonces el elemento que yo saco de la lista, como estas listas son genéricas, pueden guardar cualquier objeto. Cuando yo lo saco, tengo que decirle que va a ser un contacto y lo guardo en una variable que yo le puse C. Ahí tenemos el contacto. Y una vez que tenemos el contacto, tenemos que mostrarlo por pantalla. Entonces, out.print
vamos a usar vamos a usar un método getInfo, que no está implementado todavía y lo vamos a implementar. Y ese getInfo lo que va a hacer en la clase contacto es mostrarnos la información por pantalla. Entonces vamos a retornar el nombre más el fono más el mail. Entonces voy a tener el nombre, el fono y el correo. Entonces ese getInfo lo vamos a ocupar acá para mostrar todos los contactos. Entonces ahí tenemos la parte de administración de contactos con el listado de los contactos, que lo está sacando desde el contexto. Esa es la primera parte, poder mostrar los elementos por pantalla. Una vez que ya tenemos los elementos en pantalla, tenemos que poder ahora agregar más elementos. Y ahí es donde tenemos que introducir el controlador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando con el mismo servlet y vamos a agregar acá un formulario. Entonces vamos a agregar un formulario, le vamos a llamar form1. El action es donde nosotros queremos que mande la información para validar. Y lo vamos a hacer un método que se llame addContacto.do. Ese va a ser otro servlet que en el fondo va a ser nuestro controlador. Y el método que vamos a utilizar va a ser post, para enviar la información en el formulario. Print. Entonces tenemos eso. Vamos a agregar cierra el formulario y vamos a agregar los distintos inputs. Entonces el primero va a ser el nombre y va a tener un input type text. Importante el nombre que le damos al input, porque ese va a ser el nombre que tenemos que usar en el controlador. Entonces este se va a llamar nombre. Nombre, fono, email. Este se va a llamar fono, este se va a llamar email. Entonces tenemos ya un formulario de ingreso. Lo voy a separar un poco. Eso hace como unos enter. Entonces vamos a tener el formulario y a cada uno de estos elementos le vamos a agregar un párrafo para poder ingresar la información. El nombre, el fono y el email. Y lo que nos faltaría sería el botón para poder ingresar. Y ese input es tipo submit. Ahí tenemos el botón para enviar. Entonces lo que va a hacer este botón es enviar a la validación
que va a ser el addContacto.do, que es el formulario que va a ser nuestro controlador. Y no lo tenemos creado todavía. Creamos un nuevo objeto, servlet. Le llamamos agregar servlet. Servlet, agregar contacto. El package es el controller. Y el link vimos que se llamaba addContacto.do. Entonces, el mismo nombre que tenemos en el action, addContacto.do. También lo podemos cambiar en el web XML si es que nos equivocamos. Entonces, el controlador tiene que hacer varias pegas. La primera es recibir los datos que estamos enviando desde el formulario. Por lo tanto, tenemos que recibir el nombre y eso lo recibimos del request.getParameter y se llama nombre. Y usamos el .trim para borrar los espacios en blanco. Lo que vamos a hacer es imprimirlo al tiro para asegurarnos de que lo está recibiendo bien. Entonces con eso nosotros vamos a probar si estamos recibiendo esa variable, administrar contacto, nombre, enviar. Entonces ahí estamos recibiendo esa variable. De esa forma tenemos que recibir las tres variables, y acá es el nombre, el fono y el email. Entonces tenemos que asegurarnos de que correspondan al email. Si es que yo me equivoco, y por ejemplo en vez de email acá le pongo mail, cuando yo lo ejecute, contacto, no me va a salir nada y se va a caer el programa. ¿Por qué? Si nosotros vemos el output, cuando nosotros ejecutamos el programa, vamos a tener un error en la línea 69 y que va a ser el método post y que nos va a decir que tenemos un error porque yo estoy usando el agregar, estoy usando un trim de un método que no existe, porque el parámetro mail es nulo y después va a ser nulo.trim, entonces se va a caer. Por eso que tenemos que asegurarnos de que los nombres correspondan con el dato de la página, del formulario. Entonces tenemos el nombre, el fono y el email. Después vienen las validaciones. Y las validaciones, en el ejemplo que nosotros tenemos en el controlador, hace validaciones de entero también. Más que nada para ver el rango del número. Entonces tenemos las validaciones de números y las de texto. A nosotros en este caso, como es puro texto, nos interesa validar que exista el elemento. Entonces para poder hacer las validaciones, vamos a trabajar con otra lista y se va a llamar listado de errores. New linked list. Nuevamente tenemos que hacer el fix import. Entonces ese listado de errores va a estar vacío y si es que nosotros encontramos errores los vamos a ir guardando ahí y después nos va a servir para saber si es que
tuvimos errores o no. Si es que sigue estando vacío, es porque no tuvimos ningún error. Si es que no está vacío, es porque sí tuvimos errores. Por lo tanto, generamos el listado y preguntamos si el nombre.length, ese es el largo, es igual a 0, significa que no ingresamos ningún nombre. Por lo tanto, listado de errores.add debe ingresar nombre. Lo mismo si el si el fono.length es 0, debe ingresar un fono. Y si el email.length igual a 0, debe ingresar un email. Entonces ahí vamos a tener la validación. Ahí estoy pidiendo que se ingresen los 3 datos. Si es que alguno de esos no se ingresa, va a agregar el mensaje de error al listado de errores. Y una vez que hicimos las validaciones, tenemos que ver si es que tuvimos algún error o no. Entonces, preguntamos si es que el listado de errores no está vacío. Si es que el listado de errores no está vacío, no is empty, significa que agregamos algún error, por lo tanto no pudimos hacer el proceso completo. Como agregamos algún error, lo que vamos a hacer mientras para probar es mostrar por pantalla. out.println errores. Y si es que no, ok. Entonces, si es que tenemos algún error, voy a mostrar errores. Y si es que no tenemos ningún error, voy a mostrar ok. Errores. Entonces, no estamos mostrando qué errores todavía, pero obviamente no tengo nada ingresado. Entonces voy a llenar los datos. Y ahí está ok. Que no tenía ningún error. Entonces ahí nos aseguramos de que estamos validando bien. Una vez que estamos validando bien, tenemos que ver qué pasa si es que no teníamos ningún error. Yo tengo que crear mi contacto nuevo. Contacto C igual a new contacto. Y ahí le pasamos el nombre, el fono y el email. Entonces voy a tener mi contacto nuevo. Y para que ese contacto quede almacenado, tengo que guardarlo en mi listado de contactos. Pero ¿dónde está el listado de contactos? ¿Dónde está guardado ahora? ¿Cómo? En el contexto. Entonces tengo que sacarlo de ahí. Servlet context. Contexto igual a get servlet context. Nuevamente fix import. Tenemos el contexto. Tengo que sacar el listado. Se llama lista contactos igual a contexto get atributo y voy a copiar y pegar para asegurarme que esté completo. Listado de contacto. Y esto tenemos que hacerle el casting. Linked list. Entonces ahí tenemos el listado de contactos sacado desde el contexto. Y una vez que tenemos el listado de contactos, listado de contactos.add contacto C, que fue el contacto que creamos acá arriba. Entonces ahí ya deberíamos tener el ingreso de elementos. Entonces vamos a administrar contacto, ASDF. Ya. Supone que lo agregó, no nos está mostrando nada porque no hemos hecho la redirección. Entonces si nosotros refrescamos la página, va a estar ahí el contacto que acabamos de agregar.
Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La redirección para volver a llegar acá. Entonces, una vez que agregamos ya el contacto, hacemos un request dispatcher que va a ser para moverse de una página a otra. Entonces, usamos el request, que es el que viene por parámetro, get request dispatcher, y le damos dónde queremos que llegue. Y acá nosotros queremos que llegue a admin administrar contacto .view admin contactos. Y después para enviarlo, view.forward, y le mandamos el request y el response. Entonces, probamos nuevamente. Administrar contacto. Y ahí agrega el contacto y nos devuelve a la misma página. Entonces ahí tenemos ya el agregar contacto nuevo. Entonces ahí tenemos el agregar. Esa información está almacenada en el contexto y es volátil. Si es que yo reinicio el programa, obviamente se va a perder esa información. Cuando trabajemos con la base de datos, vamos a ir respaldando la base de datos, por lo tanto ahí ya no va a ser volátil. Entonces tenemos el caso de que todo fue bien, que agregamos el contacto y lo agregamos al listado. Nos falta el caso que algo fue mal. Entonces, en caso de que fue mal, tenemos que hacer el mismo proceso, pero tengo que enviar en el request set atributo, y acá vamos a guardar el listado de errores. Listado, ¿cómo se llama? Listado de errores. Tengo que pasarle el listado de errores al formulario de errores, y lo voy a hacer que vaya al mismo admin. Entonces seteamos el listado de errores, hacemos el request dispatcher y lo envío hacia allá. Agregar contactos. Si tengo un error, me queda acá mismo, porque encontré un error y me mando para acá. No agrego nada. Entonces lo que falta es que me despliegue los errores que tengo, para yo saber qué estoy haciendo mal. Entonces nos volvemos al mostrar servlet administrar contacto, y tenemos que mostrar los errores si es que existen. Entonces tenemos que sacar primero la lista de errores, nuevamente lista errores es igual a, vamos a hacer el linked list, y esto lo sacamos del request punto get parameter, y se llama listado de errores. Get atributo listado de errores. Fix import, y ¿qué nos falta? Eso. Entonces ahí sacamos el listado de errores desde el request, que es lo que recibimos si es que tuvimos algún error. Entonces después tenemos que preguntar si es que tenemos errores ahí.
Voy a mostrar los contactos y antes de imprimir el formulario, si el listado de errores es distinto de nulo, si es que el listado de errores es distinto de null, significa que existe un listado de errores. Entonces vamos a partir primero out.print errores. Entonces solamente va a mostrar que hay error. Administrar contacto, enviar, errores. Entonces sabemos que tenemos algún error. Ahora nos falta mostrar esos errores por pantalla. Y para mostrar los errores es el mismo proceso que ocupamos acá arriba. Hacemos un iterador, le vamos a poner ítems 2. Listado se llama lista errores, punto iterador, y mostramos cada uno de los errores. En este caso es un string. Sacamos el error desde el listado, lo convertimos en string y lo mostramos por pantalla. Entonces ahí tenemos los errores de ingresar un nombre, de ingresar un fono, de ingresar un email. Y si es que ingresamos los elementos, lo agrego. Ese es el proceso completo. Tenemos que tener la validación de errores en el mismo formulario y poder guardar los elementos una vez que ingresemos los datos bien. La idea es que la misma página nos permita administrar todo, para no tener una página de error, andarse devolviendo, una página de éxito, andarse devolviendo. Entonces, en esta página vamos a manejar nuestro listado de elementos, vamos a manejar los errores y vamos a manejar el formulario de ingreso. Y después ya el resto es poder, no sé, por ejemplo, mostrar los errores con rojo, es cambiar en el imprimir acá, cuando vamos a mostrar los errores. Font, color, red. Y ahí terminamos. Entonces ahí nos puede salir los errores con rojo, podemos cambiarle el formato si queremos, a meter esto dentro de una tabla, y ahí se empieza a adornar para que nosotros mostremos como queremos la información. Y lo otro que podría ser práctico es, por ejemplo, si yo ingreso acá el nombre y le pongo enviar, no me va a salir el error, pero voy a perder el nombre que envié. Entonces que siga apareciendo el nombre en caso de que ese dato estuviera bien. Y eso lo podemos hacer con el mismo request, desde si es que tenemos errores. Podemos probar capturar el nombre nuevamente. Request, y que es el mismo proceso que tenemos acá arriba. Lo voy a dejar fuera del listado. Request get parameter, el nombre, les voy a sacar el trim acá, porque no siempre vamos a tener un valor. Y voy a mostrarlo por pantalla. Entonces, por ejemplo, lo agregamos dentro del input como value. Value y concatenamos el nombre. Entonces probamos con ese. La primera vez sale null porque obviamente no hay ningún nombre
almacenado. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo. Si el nombre es igual a null, el nombre va a ser igual a vacío. Entonces, como no tengo ningún nombre la primera vez, porque no he metido ningún dato, va a estar vacío. Yo ingreso un dato y envío, me van a salir los errores, pero voy a mantener el dato ahí, en el formulario, cosa de no tener que ingresarlo nuevamente. Y lo mismo podemos hacer con el fono, porque ahora estoy perdiendo el email, me sale el error del fono. Lo mismo hacemos con los tres elementos. Nombre, el fono y el email. Con esto lo que hacemos es cambiar desde nulo a vacío, porque el objeto es nulo, pero no podemos mostrar por pantalla nulo, porque se ve feo. Entonces, si es que es nulo, lo cambiamos a un string vacío. Y luego acá este va a ser fono, y este va a ser email. Entonces ahí nos almacena los datos que agregamos bien. Y si agrego el tercer dato bien, va a agregar el elemento. Ahí podemos hacer que si agregó los elementos, que los borre. Entonces, vamos a definir las variables acá afuera. Nombre, fono, email. Si tengo algún error, rescato los datos. Si no tengo ningún error, los ocupo tal cual como está. Enviar. Tenemos los tres errores. Agrego un solo dato. Tenemos dos errores, mantiene los datos. Tenemos un error y mantiene los datos. Y no tenemos ningún error y elimina los datos del formulario. Entonces ahí tenemos ya el proceso completo. Si revisamos nuevamente nuestras clases, partimos generando el index. En el index agregamos los links para poder llegar al servlet. Luego partimos por el modelo. Y el modelo va a ser la clase que vamos a utilizar. Contacto, película, libro, lo que sea. Una vez que tenemos el modelo, agregamos el controlador, perdón, el contexto. Hacemos nuestra lista preliminar, que son los que van a estar precargados. Generamos el contexto y guardamos el listado dentro del contexto. Entonces hacemos la lista, le guardamos algunos datos y luego guardamos en el contexto. En el ejemplo, en el demo, acá dice event. Da lo mismo, al final hay que usar el nombre de la variable que venga ahí. Entonces, sce.getServletContext. Una vez que tenemos el contexto creado, vemos el listado, sacamos la lista del contexto, tenemos que hacer el casteo al objeto lista, tenemos que agregar los imports con el fix import y mostrar la lista arriba, acá, mostramos la lista por pantalla. Una vez que tenemos la lista ya se está desplegando bien, agregamos los formularios, agregamos el código para los formularios y le damos una dirección que va a ser el controlador, al contacto.do. Luego generamos el controlador y en el controlador tenemos que agregar, recuperar la información del formulario. Hay que asegurarse de que los nombres correspondan exactamente igual a los nombres del form. Después hacemos las validaciones y si es que hay algún error, lo agregamos al listado de errores. Y ese listado de errores, si es que está vacío, perdón, si es que no está vacío, lo mandamos a la página, que en este caso vamos a usar la misma página para poder mostrar los errores y mostrar los elementos al mismo tiempo.
Y si es que no tenemos ningún error, voy a crear el objeto nuevo, contacto con los datos que están validados. Voy a sacar el listado de contactos del contexto y le voy a agregar el contacto nuevo. Y voy a enviarme nuevamente a la página de vista. Y en la página de vista lo que nos queda es recuperar si tenemos una lista de errores y mostrarlos por pantalla. Además recuperamos el nombre, el fono y el email de los datos que ingresé para mostrarlos en el Value si es que tenemos algún dato ya ingresado para no tener que volver a ingresar. Y ahí tenemos todo el proceso completo de la aplicación.